¿Pudieron ver algo de lo que les dejé de tarea la vez pasada o no? ¿No? Bien, del tema que iba a hablar hoy era un argumento más, o el primer argumento que vamos a ver es el tema del argumento cosmológico. ¿Alguna vez lo habían escuchado? ¿Argumento cómo? Argumento cosmológico. El argumento cosmológico lo vamos a ver dentro de un ratito. Está basado en dos premisas y una conclusión que ya les voy a estar explicando. ¿Sí? Primero, antes de empezar, vamos a filosofar un poquito. La vez pasada estuvimos hablando mucho acerca de la existencia de Dios, de la fe, de cómo defender nuestra fe, pero hay una pregunta que también me surgió a mí, que es para considerarla a cada uno de nosotros, a través de una charla que tuvimos con el Ema por ahí, que es posible que una persona, por medio de estos argumentos, pueda llegar a tener fe? Sí, es posible. Sí, puede llegar a tener fe. Dios puede producir la fe. ¿Dios o entonces los argumentos? ¿Cómo? ¿Dios o los argumentos? Dios a través de esos argumentos. Perfecto. Dios, no los argumentos. No. Claro. Los argumentos no. Claro. Miren, yo estuve considerando Santiago 2.19, quien habla acerca de la fe de las obras. Si alguno lo quiere buscar, Santiago 2.19, no sé si lo saben de memoria. Santiago 2.19, en la Reina Valera se puede ser. ¿Hay que leerlo? Sí. Dice que creen que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bien. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros, a través de estos argumentos de la defensa de nuestra fe, podemos ayudar a una persona a que llegue a la conclusión de que Dios existe, pero eso no lo salva ni a palos. ¿Alguien sabe por qué? Porque los demonios también creen que Dios existe y no se sabe. Claro, los demonios afirman que Dios es uno y tiemblan ante su nombre, sí, pero no son salvos. ¿Cuál es la diferencia o para destacar en esto? Nosotros, la idea de la defensa de nuestra fe es para, primeramente, presentarles que sí, es razonable pensar que Dios existe. Pero, si llegamos a la conclusión de que Dios existe, tenemos que llevarlo a nuestra fe, a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el conocimiento vano de que Dios existe no salva a nadie. ¿Sí? El conocimiento del Evangelio, eso sí, puede salvar a las personas. Entonces, creer que Dios sea uno no es la definición de nuestra fe, de la fe cristiana, de la fe que salva, ¿no? Pero sí es el primer paso para que alguien pueda tener esa fe, ya que, como dice en Hebreos 11.6, que es necesario que todo el que se quiera acercar a Dios crea que le hay. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo ahora es la defensa de nuestra fe, llegando a la conclusión de que Dios existe. Si la persona llega a concluir que Dios existe, ahora tenemos que ir al siguiente paso. ¿Quién es ese Dios? Y ahí presentamos nuestra fe en nuestro Evangelio. Pero bueno, la fe es un don de Dios y nosotros nunca vamos a convencer a nadie, ¿sí? Nunca vamos a convertir a nadie, porque el convencimiento y la conversión la produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero alguno podría decir, bueno, entonces si es por eso tampoco evangelicemos. Si total lo hace todo Dios. No, no es así. Dios eligió el modo en cómo salvar a las personas, pero eligió también la forma en cómo lo va a transmitir y a quiénes va a usar. En ese caso, a los que somos sus hijos. Si alguien quiere decir algo, me interrumpe y... bueno, empezamos con el argumento. Argumento cosmológico. ¿A qué le suena la palabra cosmológico? Al cosmos. ¿Y qué es eso? El espacio exterior. La Vía Láctea, el espacio exterior. Algo que engloba incluso mucho más. El universo. Eso mismo. Como dice la palabra cosmológico, está hablando acerca de toda la creación, de todo el universo, ¿sí? El argumento cosmológico se basa en tres cositas, o en tres puntos. El primer punto es, todo evento tiene una causa.
El segundo punto es, el universo tuvo un comienzo. Y el tercer punto, algo causó el comienzo del universo. ¿Por qué? Y así vamos a llegar a la conclusión de quién o cómo debe ser la causante del universo. O el causante, perdón. Bueno, el primer punto es, todo evento o todo comienzo tiene una causa. ¿Se les ocurre un ejemplo? Todo comienzo tiene una causa. Ajá. Literal que esto aplica para todo, en toda la realidad. Un ejemplo de lo que sea. Se puede aplicar en infinidad de cosas. En todo. Un trabajo, un camino, una En todo. historia. Miren, les vamos a partir de lo más simple. Yo tengo el fibrón este, ¿sí? Supongamos que este fibrón, bueno, tiene un fabricante, a ver, no lo dice, Travi. Bueno, miren, yo les digo, ¿quién creó este fibrón para que tuviera un comienzo? Acá me dice, Travi, ¿ok? La marca Travi, la empresa Travi, ¿quién la fundó? La fundó, bueno, no sé, Jorge Salcedo. Mansa Plata, Jorge. Bueno, y bien, ¿y quién es Jorge Salcedo? Jorge Salcedo es un chico que vive en San Rafael, hijo de tal y tal. ¿Ok? ¿Y sus padres de dónde vinieron? Y los padres vienen de tal y tal y tal y tal. Y así podemos hacer un efecto dominó hacia atrás hasta llegar a la primer causa. ¿Sí? Y esa primer causa debe ser incausada. Es decir, la primer causa no la causó nadie. Y ahí se puede llegar a la conclusión de que si el universo tuvo un comienzo, que después lo vamos a ir viendo, esa primera causa debe ser incausada y no debe haber tenido un comienzo nunca. Esa causa es eterna y atemporal. Miren, a ver otro ejemplo que le podemos poner. Todo comienzo empieza a existir. Bueno, ejemplos como el fibrón y como nosotros mismos, ¿sí? Nosotros si pensamos, yo me llamo Alan, tengo 23 años, ¿quiénes fueron mis padres? Mis padres fueron tal y tal, los padres de mis padres fueron tal y tal y tal, los padres de mis padres fueron tal y tal y tal, y así hasta llegar a un número extremadamente grande, pero que llega a un principio en donde ya no se puede hacer más para atrás. Y en ese momento es donde puede aparecer la causa primera llamada Dios. ¿Sí? ¿Lo habían pensado alguna vez? ¿Lo han entendido más o menos o no? No de esa manera. ¿Pero se entendió? ¿Se entendió más o menos? Más o menos. Llega hasta Adán y Eva, vamos a decir. Llega hasta Adán y Eva, por ejemplo. Sí, bueno, y de atrás de ellos, ¿quién estuvo? Claro. No tienen padres. ¿Quiénes son? O sea, ¿de dónde surgió la vida de ellos? Claro. Dos, digamos? Poner que nosotros tengamos la capacidad de científicamente comprobar todas las generaciones y generaciones hasta llegar a Adán y Eva. Después de ellos tiene que haber una primera causa que nunca haya tenido un comienzo y que haya dado comienzo a la primera causa y al primer evento. ¿Sí? Es como un efecto dominó directamente. Bueno, el segundo punto. Si todo comienzo tiene una causa y, según la segunda premisa, el universo tuvo un comienzo, que es la segunda premisa, el universo tuvo un comienzo. Hay razones científicas para creer que el universo tuvo un comienzo, ¿sí? La otra vez el Tevi nombraba la segunda ley de la termodinámica. ¿Alguno se acuerda qué era? ¿La segunda ley? Segunda ley de la termodinámica. Nos nombró el Tevi la otra vez. Junto con la ley de la entropía, que vos te quedaste pensando, Jorge, y todo eso. Miren, la segunda ley de la termodinámica asegura, y esto es científicamente comprobado, que el universo se está quedando sin energía. ¿Sí? El universo se está quedando sin energía, sin recursos, en fin. Si el universo se está quedando sin energía, hubo un momento en que esa energía comenzó a existir. Si esa energía que tiene el universo hubiera sido infinita, nunca podríamos haber llegado hasta hoy. ¿Sí?
Hubo un momento en que esa energía estuvo en su plenitud para que hoy se pueda notar que hay un desgaste y que cada vez hay menos. Si el universo fuera eterno y nunca hubiera tenido un comienzo, esa energía ya tendría que estar, pero devastada y sin ningún tipo de existencia. El sol dice que está. El sol. Un desgaste importante, que produce el gran recalentamiento. Está teniendo partículas de apagamiento. Totalmente. O sea, si podemos medir todos los cambios climáticos que hay para mal, no podemos llegar a la conclusión de que hubo un momento en el que todo comenzó, porque si no, no se estaría desgastando de la manera en la que se está desgastando hasta el día de hoy, hasta que llegue a su punto culmine, en el que todo pueda terminar desapareciendo, ¿no? O destruyéndose. Esa es una de las razones que puede haber. La segunda ley de la termodinámica. ¿Vos te acordás de esa segunda ley, no? La entropía. Ajá, también. ¿Qué es la entropía? La entropía es que todo se va a un caos. Todo está destinado. La teoría del caos y la entropía creo que es todo se autodestruye. O se desgasta. Ajá. Pero ¿cómo podés probar eso? Si estás hablando del universo, Científicamente. científicamente. Por ejemplo, hay científicos que te pueden comprobar cómo hace millones de años el Sol no tenía la potencia que tenía hoy. O te pueden comprobar cómo la atmósfera está de una manera en la que hoy no está. ¿Sí? Eso es lógico. Claro, eso es lógico, pero lo tenés que comprobar científicamente, si no, no te lo creen. Joven estaba diciendo el otro día que dice que, en sus palabras, que la tierra gime, que los animales gimen y nosotros gemimos. En un programa mundano estaban dando esa teoría. Claro, sí. Es que esto es recontra científico, ¿no? Que no es que vos por religioso pensás que el universo tuvo un comienzo. Tiene una explicación científica y razones plausibles para creerlo. La segunda, otro ejemplo más por el cual podemos creer que el universo tuvo un comienzo, es por el que le di la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo le mostré que en la teoría del Big Bang, suponiendo que esto es el centro, nosotros teníamos estrellas para todos lados y el universo qué era lo que estaba haciendo? Eso es científico, la teoría del Big Bang, pero nosotros no nos aferramos a eso. No viste la clase pasada, ¿verdad? No estuve. Bueno, lo voy a mirar. Y al revés, la ley de la termodinámica está aprobada por los científicos y la ley del Big Bang, o sea, la teoría del Big Bang no está aprobada por los científicos. No está probado, pero se puede llegar a la conclusión de que sí es correcta. Y por eso es teoría. Sí. Claro, por eso es teoría, pero la cosa es que esta teoría la utilizan los ateos para decir que Dios no existe. Claro. Cuando tranquilamente puede estar de la mano con la palabra de Dios. Lo que hemos visto es que el universo estaba en expansión. ¿Sí? Si el universo está en expansión, y esto también es comprobado con cualquier telescopio, lo pueden ver que cada vez las estrellas están más lejos, que las galaxias están más lejos. Si graban un video y lo pasan de adelante para atrás, va a llegar un momento en el que está todo comprimido hasta el punto de ser nada. Entonces, ahí se puede comprobar de una manera más sensata que el Big Bang es una teoría muy fuerte y que tranquilamente puede ser real y bíblica y que juega a nuestro favor. Encima, creo que la otra vez lo dije, la teoría del Big Bang no fue un invento de un ateo, fue la teoría de un cristiano que era científico. ¿Sí? Un sacerdote cristiano. Ana, ahí para decirlo, así tiene un poco de confusión, o sea, es tomar esa teoría, digamos, y usarla a nuestro favor, pero o sea, Dios no tiene ningún problema en decir, parto de este punto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros decimos, Dios creó a Adán y Eva, o Adán. No esperó 30 o 40 años que Adán tuviera la apariencia de persona grande, ¿no? Claro. Que pueda crear un árbol y no plantó la semilla y esperó. Claro, obvio, también a eso vamos a ir al final también, las características de cómo tiene que ser la causa que trajo todo el comienzo, ¿no? El comienzo del universo. Bien, entonces la primera premisa es, todo comienzo tiene una causa, el universo tuvo un comienzo, el universo no es eterno, no es estático, el universo tuvo un comienzo. Entonces, la tercera, o la conclusión, mejor dicho, estas son las dos primeras premisas, la conclusión es, algo causó el comienzo del universo. ¿Sí? Algo. Por ahora no le vamos a poner Dios. Después vamos a ver por qué puede ser Dios.
Algo causó. Del universo. Y acá, en este punto, vamos a ver un par de características de la creación misma para ver cómo puede ser la causa que lo creó. Por ejemplo, la realidad en la que vivimos está basada en la materia, el espacio y ¿qué más? El tiempo. Materia, espacio y tiempo. Claro, si la materia, el espacio y el tiempo comenzó a existir, lo que lo causó no puede ser temporal, material y espacial. ¿Cómo tiene que ser? Eterno. O sea, atemporal, amaterial y espacial. ¿Ya lo dije? Espacial, atemporal e inmaterial, ¿sí? Y por medio de esas características podemos llegar a otra conclusión. Miren, si el universo es materia, la causa debe ser inmaterial. Si el universo es tiempo, la causa debe ser atemporal. ¿Te va a agarrar Einstein? No, Einstein estaba a favor de todo esto encima. Inmaterial, atemporal. ¿Y cuál me queda? Espacial. Stephen Hawking te va a agarrar. Sí, de eso tú. Bueno, Stephen Hawking era uno de los que creía en los viajes en el tiempo y todo eso. No sé si conocían mi historia, que una vez hizo una fiesta para sí solo diciendo bienvenido viajeros del tiempo. Porque entonces, para cuando más adelante se dieran cuenta, lo iban a visitar y no pasó nada. Bueno, se recumplió el viaje. Bueno, miren, ¿por qué podemos llegar a la conclusión de que la primera causa o la causa del universo debe ser inmaterial, atemporal y espacial? Porque nunca el comienzo de algo nunca la causa de algo está regido por las mismas leyes de lo que comenzó. Si yo creo este fibrón, yo no soy parte de este fibrón, yo no soy el plástico, yo no estoy limitado, yo no tengo las mismas características que este fibrón. ¿Sí? O sea, más específico, el plástico, la tinta, no pueden crear al fibrón. Necesitan algo externo. Claro, algo externo y algo que no tenga los mismos límites que tiene la creación, ¿sí? La creación sabemos que está limitada obviamente por lo material, lo temporal y lo espacial. Entonces, ¿cómo lo que lo creó va a estar limitado por las mismas cosas? Si está limitado por las mismas cosas, entonces no es Dios. Entonces no es una causa primera, porque la materia, el tiempo y el espacio tuvieron un comienzo. Bueno, a través de estas características podemos llegar a la conclusión de cómo debe ser esa primera causa. Esa primera causa debe ser atemporal, inmaterial y espacial. ¿A qué se parece? A Dios, al Dios del cristianismo. Además de otras características más podemos ver que esa primera causa debe ser muy pero muy poderosa para haber creado todo el universo. Muy poderosa. Y no solo muy poderosa, sino también personal. Y ahora vamos a ver por qué personal. ¿Por qué creen que puede ser personal también la primera causa? ¿Cuáles son las características de una persona? Que tiene mente, sentimientos, emociones y voluntad. Perfecto, niño. Que tiene mente, o sea, inteligencia, sentimientos, emociones y voluntad. Lo que tuvo que crear el universo tenía que tener voluntad para tomar la decisión de crearlo. No podía ser algo totalmente inanimado o algo poderoso como puede decir, bueno, el viento. O sea, el viento es poderosísimo, pero no tiene voluntad, no tiene inteligencia.
no tiene, tampoco es muy poderoso, ¿no?, como para crear el universo. Entonces, ¿por qué decimos que la causa del universo debe ser personal? Primero, ¿cómo había dicho Nino? ¿Cómo había dicho Nino las características de la persona? Mente, sentimientos y voluntad. Ah, bueno. Sentimientos, voluntad. Y se puede decir que es intelectual. Sí, eso. Y mente o inteligencia verbal. Recontra inteligente. Bueno, miren, ¿por qué decimos que voluntad? Porque para que esto tuviera un comienzo, alguien tuvo que tomar la decisión. Y esa primera causa debía tener voluntad. Y eso es algo que también el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Eso es una característica que tenemos en cuanto a Dios. Nosotros tenemos voluntad, no de crear cosas, ¿sí? Pero sí tenemos voluntad para tomar decisiones. En este caso, la primera causa tomó la decisión de crear el universo que tuviera un comienzo. ¿Y por qué? Inteligente. Y acá voy a poner un ejemplo, que encima también lo escuché del sacerdote ese que pasaste la otra vez. Es un crack el sacerdote este. Este sacerdote ponía un ejemplo de que si yo voy al desierto, caminando solo en el desierto de, ¿cómo se llama? El Sahara. En el desierto de Sahara y me encuentro una cabaña. ¿Qué pienso yo? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Pienso, acá una persona, no digo, el viento se vino y trajo unos palos y clavó todo uno arriba del otro, puso una puerta y hasta puso bienvenidos. No, alguien lo hizo. Entonces, si nosotros nos encontramos eso en el desierto y vemos una cabaña, pensamos, alguien inteligente hizo esto. ¿Por qué? Por los patrones, por las características de lo que estoy viendo. Esta casa no puede salir de la casualidad, esta casa no puede salir de algo inanimado, sin voluntad, como el viento. Entonces, cuando vemos la creación y el ajuste fino y la perfección de la creación, podemos notar que hay una inteligencia detrás. El ADN, ¿saben cuánta cantidad de información tiene? ¿El ADN qué? ¿Cuánta cantidad de información tiene? A comparación con un libro, el ADN tiene millones y millones y millones y millones de escritura en la misma cadena, ¿sí? Entonces, a través de eso, lo más mínimo que podemos ver como el ADN o una célula, podemos ver una inteligencia detrás. Porque para que eso salga de casualidad y sea causado por algo que no es inteligente, es imposible. La probabilidad son una en millones, millones, billones, billones, billones. Entonces podemos llegar a la conclusión que la primera causa del universo tiene que ser inteligente. ¿Sí? Bueno, ya vimos por qué es personal. Y otra cosa más, esto se aplica también, lo podemos ver aplicado a nosotros mismos en nuestro día a día. En el video que pasaste, Juan, este sacerdote quería defender la postura de la fe, de la existencia de Dios, por medio de la materia. Los ateos, que son materialistas, sí te pueden explicar cómo está conformada la materia, cuáles son los átomos, tal y tal, pero no te pueden explicar, por ejemplo, como decía este sacerdote, un poema. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos un poema? Materialmente hablando. Una creación abstracta. Claro, es algo abstracto, algo lleno de sentimientos que no lo puedes estudiar científicamente, porque no es materia. Un poema, una canción, una pintura, el arte mismo. En fin, ¿qué es lo que decía este sacerdote? Él mostraba las características que tiene la materia, que era nuclear fuerte, nuclear débil, energía, no me acuerdo más. Y a través de las características solas de la materia, es imposible que se pueda crear un poema. Algo tan simple como eso. En simples palabras, de la materia no puede salir nada que no sea materia. ¿Sí? La materia se transforma. Primero, de la nada no puede salir la materia. Después, de la materia no pueden salir sentimientos, emociones, expresiones. ¿Sí? Eso es algo que va más allá y que compartimos con las mismas características del que nos creó, de la primera causa, que son los sentimientos, voluntad e inteligencia. Bien, ya terminando.
¿Se entendió más o menos la idea? El primer punto, todo comienzo tiene una causa. Y esto lo podemos ver en la realidad en todo, literalmente todo. El universo tuvo una causa. Damos dos ejemplos de por qué es tranquilamente probable y científico que el universo tenga una causa. Y tercero, tuvo un comienzo, perdón. Y tercero, algo causó el comienzo del universo. Esa es la conclusión. Y ese algo solo se puede explicar viendo sus características. ¿Y cuáles son sus características? Iguales que a las del Dios cristiano. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que dice en Génesis 1.1? Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Buenísimo. Solo el 1. Dice en el principio. En el principio, ¿qué empezó a existir acá si dice principio? La materia. El tiempo. Ah, perdón. Sí. Tiempo. Cielos, ¿qué es lo que es el cielo? El espacio. Espacio. Tierra, La materia. materia. Ahí va. Entonces podemos ver que científicamente se puede llegar a, científica y filosóficamente se puede llegar a la conclusión: el universo tuvo un comienzo, el tiempo tuvo un comienzo, el espacio tuvo un comienzo, la materia tuvo comienzo. Lo mismo que dice Génesis. Y todo lo hizo Dios. En el principio, Dios hizo el tiempo, hizo el espacio y creó la materia. Eso contrastándolo con la palabra, ¿no? Pero bueno, el objetivo de este argumento, de este argumento cosmológico, no es tanto, quizá alguna persona pueda venir y decirte, bueno, pero eso que me demuestra a mí que el Dios es Jehová, el Dios cristiano. Y no, este argumento tampoco dice el nombre de mi abuela, pero porque no es el objetivo. El objetivo de este argumento cosmológico es demostrar que es plausible pensar que la primera causa puede ser llamada a Dios por sus características. Después, aparte, podemos mostrarle que dichas características es igual al del Dios cristiano. Y de paso le penitencia. Pero bueno, hasta ahí sería este argumento cosmológico. Para la próxima vamos a ver el argumento moral. ¿Sí? La otra vez también pasaste algo, Juan, del argumento moral. Me pareció ver. Sí, algo de que si la moral fuera subjetiva, una imagen era. Pero bueno, si quieren pueden ir viéndolo en sus casas acerca del argumento este y es todo un debate también, creo que igual de interesante o más interesante que este. Así que nada, hasta aquí es lo que tenía para